A ver, está pasando algo muy gordo en el corazón del evangelismo estadounidense. Una de sus creencias más sagradas, digamos, se está rompiendo en mil pedazos. Una generación nueva está cuestionando un pilar que parecía intocable, la relación con Israel. Hoy vamos a desgranar por qué está ocurriendo este cisma y sobre todo qué significa para el futuro. Vamos directos a los datos porque son para alucinar. Fijaos, entre 2018 y 2021 el apoyo a Israel entre los evangélicos más jóvenes se desplomó. Mientras que la gente mayor se mantiene súper firme, los jóvenes han cortado su apoyo casi por la mitad. O sea, no es una pequeña grieta, es un abismo generacional que se está abriendo a una velocidad de vértigo. Y claro, aquí la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo puede ser que una convicción que parecía grabada en piedra durante décadas, de repente ahora se esté desmoronando? Pues para entender la respuesta tenemos que ir a la raíz, a los cimientos sobre los que se construyó todo. Para entender la fractura de hoy, primero hay que entender cómo funcionaba el antiguo orden. Un sistema donde la información no es que se enseñara, es que se controlaba. Y de una forma muy estricta. La piedra angular de todo esto era una teología con un nombre un poco raro, dispensacionalismo. Y aunque parezca increíble, es una idea bastante moderna, del siglo XIX. Pero su idea central es potentísima. Que el Estado político de Israel es, literalmente, el centro del reloj de Dios que marca el fin del mundo. Pero ojo, y esto es súper importante, esto no se presentaba como una interpretación más, que durante generaciones fue la única interpretación a la que la gente tenía acceso. Las fuentes lo llaman un monopolio teológico, un ecosistema totalmente cerrado donde las ideas alternativas simplemente no existían. Ese monopolio parecía indestructible. Pero como en tantas otras cosas, llegó un catalizador que lo puso todo patas arriba: Internet. La transformación fue total, brutal. El flujo de información pasó de ser vertical, de arriba abajo, desde los líderes religiosos a la gente, a ser completamente horizontal, democratizado. De repente, la autoridad ya no estaba en una institución, sino en la capacidad de cada persona para buscar por su cuenta. Y claro, este acceso sin filtros no solo generó preguntas, no, desató una auténtica revolución, una que además iba a golpear los cimientos del viejo sistema desde dos frentes a la vez. Este terremoto digital sacudió los cimientos desde dos ángulos distintos. Por un lado, un desafío puramente teológico, de ideas, de historia, y por otro, uno social, mucho más emocional, impulsado por las imágenes que vemos cada día en nuestros móviles. El primer frente de esta revolución fue intelectual. Por primera vez, un montón de gente joven descubrió algo que básicamente les habían ocultado, que el dispensacionalismo no era la única forma de leer la Biblia, ni siquiera era la más antigua. A través de Internet se encontraron con una teología mucho más clásica, el amilenialismo. Y el cambio de guión es radical. En esta visión, el protagonista de la historia de Dios no es un estado político moderno, sino la Iglesia global. O sea, una comunidad formada por gente de todas las naciones unida en Cristo. Es que el contraste es absoluto. Vamos, en una visión, la Iglesia es como un paréntesis en la historia, una especie de plan B mientras Dios espera para volver a su plan A, que es Israel. En la otra, la Iglesia es la culminación de la historia, el plan principal desde el principio. Vale, ese fue el frente teológico, pero el segundo frente no tenía nada que ver con libros antiguos, sino con algo mucho más inmediato, más crudo y, bueno, más social. Hay una cita en el análisis que es demoledora y lo resume todo. Dice así: Gaza más Internet es el fin de la vieja narrativa. La historia simple que les habían contado chocó de frente con la complejidad y el sufrimiento que veían en sus móviles. Ver el conflicto en tiempo real en TikTok, sin ningún tipo de filtro, creó una crisis moral brutal para gente a la que le habían enseñado a apoyar, sin fisuras, solo a una de las partes. Claro, si juntas estas dos cosas, nuevas ideas teológicas y una realidad social que choca con lo que te han contado, el resultado es un problema mucho más profundo, una pérdida total de confianza en las instituciones de toda la vida. Y el resultado fue una desconfianza enorme. Los millennials y la generación Z crecieron viendo una contradicción que ya era imposible de ignorar. Por un lado, les hablaban de líderes casi infalibles, pero por otro, en Internet, veían la cruda realidad de escándalos, hipocresía e intentos de tapar la verdad. Y esto es vital para entenderlos. No se trataba de un rechazo a la fe, para nada. Era un rechazo a lo que sentían que era un secuestro de su fe. Era un intento de separar su espiritualidad de una agenda política que veían hipócrita y totalmente comprometida. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el resultado final de esta colisión entre generaciones, tecnología y moralidad?
Lo que para algunos parece una crisis, para esta nueva generación es en realidad una corrección. Están abandonando una lealtad política a un Estado para volver a lo que ellos consideran el centro de verdad de su fe, la figura de Cristo y la comunidad global de creyentes. Y esto nos deja con la pregunta final, que es potentísima. ¿Estamos viendo el debilitamiento de una fe o una purificación profunda que la está preparando para el futuro? La respuesta a esa pregunta no solo va a afectar a una religión, podría tener consecuencias geopolíticas durante las próximas décadas. Gracias por acompañarnos en este análisis.